Y el devastador incendio en la selva del Amazonas mantiene en vilo al mundo. Estamos hablando de una catástrofe ambiental. Esa catástrofe ambiental llevó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a enviar hoy al ejército a combatir las llamas. Hay 71.000 focos allí en el Amazonas, pero a su vez también esto ha creado una crisis bilateral con Francia en particular, con el presidente Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, que ha dicho que este tema debe tocarse en la cumbre del G7 que se realiza este fin de semana en Biarritz, porque se trata de una crisis internacional. Em 2019, o Instituto Nacional de Pesquisas em Índios Florestais em todo o país. Evidentemente, la crisis también se da en Brasil, más allá de la crisis transatlántica. Esa crisis transatlántica por la cual Emmanuel Macron ha dicho, bueno, en estas condiciones no se puede firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, José. Sí, efectivamente, Jorge, uno podría analizar la posición y la reacción del presidente Bolsonaro frente a este incendio devastador, como vos decías, que está atacando una parte importante de la Amazonía brasilera, en términos de política internacional, porque efectivamente el presidente Macron anunció hoy que suspendía las negociaciones o los avances del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur a raíz de la decisión del presidente Bolsonaro, básicamente de no reaccionar durante 2-3 semanas frente a este hecatombe. Ahora uno podría decir, bueno, son todos costos para Bolsonaro, que efectivamente sufre una reacción internacional muy fuerte, porque no solo el presidente Macron, las Naciones Unidas, diferentes organismos y gobiernos, diferentes lugares del mundo, Noruega, etcétera, reaccionaron también muy críticamente frente a la pasividad con la que Bolsonaro manejó este tema. Ahora, si uno lo mira desde el punto de vista de la posición política interna de Bolsonaro, en relación a la posición política que tiene en función de los brasileros y del pueblo brasileño y demás, tal vez no sea tan descabellada esta pasividad bolsonarista. ¿Qué quiero decir con esto? Bolsonaro nos viene acostumbrando a un discurso agresivo, provocativo, que lo recibió a Neymar después de que fuera acusado de violación, por ejemplo, designó como la funcionaria a cargo del área de derechos humanos a una mujer muy conservadora, esta que decía que había que tener por un lado los pañuelos, los chicos con los celestes y las mujeres con los rosas, es decir, es un presidente muy provocador, lo dejó plantado el canciller francés y se fue a cortar el pelo, no sé si te acordás de aquel episodio. Cierto. Dijo que iba a limpiar al país de los rojos, fue muy agresivo en relación a las elecciones, a la campaña electoral en la Argentina. Ahora, todo esto al mismo tiempo refuerza la minoría que lo apoya al presidente Bolsonaro. Bolsonaro obtuvo en la primera vuelta el 30 y un poquito más del 30% de los votos. Es un público muy fiel a Bolsonaro que tal vez sea receptivo a esta idea que hizo circular muy fuerte el gobierno brasileño de que atrás de la difusión de estos incendios en el Amazonas están las ONGs internacionales que en realidad son la punta de lanza de un sector de la comunidad internacional que quiere intervenir en el Amazonas. Es decir, tocó la cuerda nacionalista que en Brasil es muy fuerte y que tiene en el Amazonas, que es el pulmón del mundo, uno de los pulmones del planeta, un punto muy, muy delicado. Entonces me parece que por ahí la actitud de Bolsonaro, que parece todo costo si uno lo mira desde afuera, si uno se mete en la política brasileña, tal vez no sea tan descabellada. Veamos, esta es la lectura política, pero veamos qué es el Amazonas, qué significa. Y el dato es que estamos hablando del 20% del pulmón del planeta, es decir, el oxígeno del planeta proviene del Amazonas. Estamos hablando también de un territorio que comprende a 8 países en América Latina. Y esta es la importancia justamente de lo que se está desatando. El humo está llegando al norte de la República Argentina y es muy posible que en el fin de semana también sea percibido aquí en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, la mayor reserva de agua potable también del planeta y la biodiversidad que significa también el Amazonas y poner en riesgo esto. Pero también detrás de esto está, digamos, un poco este conflicto que hay entre lo que produce para adentro de Brasil, lo que produce en el mundo, este fenómeno y la reacción de Bolsonaro. Recordemos que está pendiente todavía la discusión del tema del cambio climático y la adhesión o no adhesión de los gobiernos, la posición dura que asumió Trump y aparentemente Bolsonaro detrás de esta postura, porque una de las denuncias fuertes que hizo ayer el gobierno de Macron, porque se expresó a través de voceros, no directamente el presidente, fue que Bolsonaro lo había engañado, le habían mentido a Macron en la última cumbre del G7, ¿no?, en Osaka, ¿no?
porque había tomado compromisos que después se demostró que no estaba dispuesto a cumplir. Un poco también ubicando el tema de este desastre del Amazonas dentro de una política o una falta de política para el tema por parte del gobierno de Bolsonaro. Me parece que ahí está también un punto que ya está instalado como una gran discusión internacional con respecto a este tema, las consecuencias y lo que significa con respecto a las políticas públicas en función de esta cuestión. Y lo que significa también el Amazonas por sí mismo, veámoslo. Ocupa el 40% de América del Sur, se extiende por 8 países, 6.600.000 kilómetros cuadrados. 34 millones de habitantes, 420 pueblos indígenas, 30.000 especies de plantas, 2.500.000 especies de insectos, 2.500 especies de peces, más de 1.500 de aves, 550 reptiles, 50 de mamíferos. Frontera entre Paraguay y Bolivia, más de 600.000 hectáreas afectadas, lo cual implica 29 veces la proporción del mismo Amazonas. Recordemos, José, que también muchas de esta población indígena fue la que encabezó las distintas luchas por la defensa y la protección del medio ambiente y han sido permanentemente combatidas y muchas disputas con sectores terratenientes tuvieron como eje este punto. Por eso también están al revés las sospechas de que estos incendios podrían ser intencionales en búsqueda de transformar el destino económico de esos territorios, ¿no? Hoy Finlandia propuso no importar más carne de res de Brasil hasta tanto se solucione este problema. Finlandia, que ocupa la presidencia rotativa de la Unión Europea. Sí, se están discutiendo diversas posibilidades de sanciones internacionales a Brasil, sobre todo con barreras no pararancelarias, digamos, para no entrar en litigios en la Organización Mundial de Comercio, como forma de castigar al gobierno de Bolsonaro por su política ambiental. Ahora, cuando uno mira a otros países del mundo, la política ambiental del presidente Trump, por ejemplo, tampoco es tan claro que haya posibilidad por parte del mundo desarrollado, digamos, de aplicarle una sanción a Brasil. Uno puede decir, bueno, que no importen más cosas de Estados Unidos, que no importen más maíz de Estados Unidos, digamos, ¿no? Si el problema es ese, digamos, ¿no? Entonces, ahí el consenso, el tenue consenso ambiental, vamos a decirlo en estos términos, el tenue consenso ambiental que se había creado en el Acuerdo de París a través de la firma de las grandes potencias del mundo, Europa, Estados Unidos y China, se empezó a quebrar desde la decisión de Trump de salir de este acuerdo y de denunciarlo. Entonces, ya no hay un mundo que mire o que marche, aunque sea lentamente, hacia el mismo lugar, sino que hay un mundo que está en tensión y en disputa. De hecho, el gobierno de Estados Unidos no dijo absolutamente nada en relación al tema del Amazonas. Falta un tuit de Trump que estamos esperando, felicitándolo a Bolsonaro por su política ambiental, digamos. Le ofreció ayuda. Le ofreció ayuda. En las últimas horas le ofreció ayuda. Y hay otro dato, un dato importante, es que, el acuerdo Mercosur-Unión Europea fue el que mantuvo a Brasil dentro del Acuerdo de París. Y a eso se aferraron justamente para suscribirlo, porque Bolsonaro quería salirse del Acuerdo de París, al igual que Donald Trump lo hizo con Estados Unidos. Hoy fue el Día del Soldado Brasileño y Bolsonaro dijo esto. Árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados, de conquistá-la e mantê-la. 1970, General de Exército Rodrigo Otávio. Vivemos as dores do parto para que uma nova vida surja para o nosso querido Brasil. Nada é fácil. Alguns países aproveitam o momento para potencializar as críticas contra o Brasil, tá? Para prejudicar nosso agronegócio, prejudicar nossa economia, tá? Recalcar o Brasil uma posição subalterna. E o grande problema, né? Para que não haja dúvida, se eu tivesse chegado de Osaka e demarcado mais 20 reservas indígenas, né? Mais um estado, por exemplo, ou 2 do tamanho do Rio de Janeiro, com uma reserva indígena, eu estaria bem, ninguém estaria falando em queimada na Amazônia.